Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es sábado 14 de enero de este año 2023. Es día dedicado a la Santísima Virgen María. Ella es la Reina del Cielo. Ella es nuestra fortaleza también cuando se trata de caminar escuchando la voz de Dios, porque hay veces no es fácil obedecer la palabra del Señor cuando nuestra vida no ha sido purificada por la obra misma del Espíritu. Pidamos en este momento a la Virgen nos enseñe el camino de la obediencia. Ella es Reina del Cielo. Ella siempre está atenta a nuestra oración. De la Virgen lo esperamos todo, porque ella es la puerta que nos lleva a Jesús. Gracias, Señor, por este nuevo día y por todo lo que tú nos das, porque eres tu Señor quien nos envía al Espíritu Santo, al Consolador, al Paráclito, aquel que nos instruye en el conocimiento de la palabra que da vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígame. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas, fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijo a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesita el médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un tema muy especial, hermanos, de la palabra de Dios en este día. Y es que las dos lecturas nos llevan a comprender el valor de la palabra de Dios y lo que realmente viene a ser la palabra de Dios en la vida de cada persona, en la vida de cada creyente. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos, y allí en la carta a los Hebreos vemos cómo el autor nos hace varias afirmaciones. Lo primero que dice es: la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Con esto tenemos que hacer una meditación, y es recibir esa luz del Espíritu Santo para darnos cuenta que en el tiempo la que prevalece es la palabra de Dios y no la palabra del hombre. A veces nos angustiamos o nos llenamos de miedo cuando no somos personas adoradoras, personas del Espíritu Santo, y nos llenamos de miedo y de angustia cuando vemos que muchas personas pronuncian palabras queriendo decir lo que van a hacer con su vida, las decisiones que han tomado. Y por eso hoy nos viene a decir la carta a los Hebreos que en el tiempo la que se cumple es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra del hombre es muerta, y más cuando está inspirada en su propio pecado, en su propio desorden. Yo creo que vale para nosotros meditar en esto tan valioso de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, ella da vida. La palabra de Dios da conocimiento. La palabra de Dios le infunde ánimos, fortaleza al que siente que muere. Por eso lo primero que debe hacer una persona, o que debemos hacer al levantarnos, es tomar la palabra y desde la palabra sumergirnos en el abismo del amor, de la misericordia de Dios. El Salmo nos dirá: lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Hay pasos que dar, hay decisiones que tomar,
pero todo debe ser orado, consultado, porque al Señor le agrada que nosotros entremos en esa dependencia de Él. Hoy, cuando el mundo está agobiado por todas las noticias que surgen a diario en temas económicos, en temas del futuro, no hay nada más especial que aferrarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios en los tiempos difíciles de la historia de la humanidad, la palabra de Dios es la que se ha cumplido para el que es fiel, porque el Señor es fiel con el que es fiel, que va a haber mucha hambre, que va a haber mucha escasez, que van a pasar muchas situaciones difíciles, pero si tú eres esa persona creyente, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, que todos los días se dispone a hacer su voluntad, no puedes por qué temer ni llenarte de las angustias que generan los mismos hombres en el discurso de sus propias palabras. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, porque el que se llena del Espíritu Santo siempre tiene un horizonte maravilloso ante el hecho mismo de la obra de Dios. Creo que vale la pena meditar hoy lo que dice tan sabiamente la primera lectura. Dice que la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra el alma. Con esto se nos expresa que la palabra de Dios pone al descubierto lo que es del espíritu y lo que es de la carne, lo que es también del propio hombre, de lo solo humano. Todo lo que la palabra de Dios viene a hacer es ayudarnos a madurar. Hay personas que están en su vida psicológicamente dando vueltas en círculos, en estados emocionales, y pasan los años y nunca maduran, porque no le creen a la palabra de Dios, porque no se abren a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a madurar, y uno de los frutos de la madurez a raíz de la palabra de Dios es aprender a juzgar los deseos y las intenciones del corazón. No hay criatura que se escape a la mirada de la palabra de Dios. Dice la primera lectura, todo está descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por eso lo más especial es dejarle todo al misterio del reino de Dios, porque el reino de Dios comienza con el anuncio de la palabra, y el que se acoge a la palabra de Dios no debe temer. Llegan días de rendir cuentas, incluso de ver que tus enemigos, que quienes te oprimen, de una u otra forma tendrán que someterse al dominio de la palabra de Dios. Que en la vida de una persona no se va a hacer lo que esa persona dice en su capricho, en su desorden. Si tú eres ese papá que ora por tus hijos, si tú eres esa esposa que oras por tu matrimonio, en tu matrimonio en los días futuros se cumplirá es la palabra de Dios. Por más descuadernado que hoy esté tu matrimonio, por más deterioradas y debilitadas que estén hoy las relaciones, se va a cumplir en la palabra de Dios. Por eso entendamos lo que el Señor hace hoy en el Santo Evangelio. Él llama a Mateo. Mateo está lleno de sí mismo, de su ego, porque en la vida ha alcanzado lo que él ha querido. Mateo es ese hombre que representa la corrupción de quienes se han aprovechado en el tiempo de las circunstancias y se han hecho ricos para sí mismos y más no para Dios. El Señor ve que en el corazón de Mateo hay nobleza, que hay un alma que no está hecha para la perdición, sino que es un alma que está hecha para lo bueno, para la sabiduría de Dios, para el conocimiento. Y por eso el Señor lo llama. Por eso no dejemos de creer que este año el Señor con su palabra llamará a muchas personas a la conversión. Llamará a aquellos a quienes tú de manera especial le estás pidiendo a Dios que los tome, que los toque. No debemos forzar nada en el plan de Dios. Hay que aprender a orar y a confiar en la oración del Espíritu Santo. Por eso, al ver hoy a Mateo, nos damos cuenta que es un hombre
que está sediento de la luz, de la verdad. Llega un momento en la vida del que está viviendo en tanta mentira, que se estraga de tanta mentira, de tanto desorden y quiere luz. Y allí nos damos cuenta que la oración nunca se ha perdido. El que empieza a sentir hambre de la luz de Dios, del conocimiento de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, esa es la mejor respuesta de la oración de aquel que no ha dejado de perseverar clamando por quienes tienen que convertirse a la palabra del Señor. La palabra de Dios es pues espada de doble filo. Me llama mucho la atención esta carta a los hebreos y el Santo Evangelio, sobre todo porque el Señor está mostrando cuál es su propósito al haber venido a este mundo, llamar y buscar lo que está perdido. Por eso la carta a los hebreos nos dice: acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. La palabra de Dios está hecha para que nosotros entremos en cambios profundos este año. Ella tiene mucho que decirnos. La palabra de Dios tiene mucho que hacer en nuestras vidas. Por eso, acojámonos a la misericordia de Dios y así como Mateo, emprendamos el camino. Levantémonos de donde nos tenemos que levantar, dejar lo que hay que dejar. Hay que dejar amigos que nos sirven, hay que dejar personas que en algún momento han llegado a la vida a oscurecer el camino. Hay que dejar toda la vida como a levantarse, hay que dar el paso. Es decir, la voz del Señor no llega para adornar nuestra vida, la voz del Señor llega para mover acciones en nosotros. Mateo escuchó, se levantó y siguió. A eso llega la palabra de Dios cada día, a darnos luz, a movernos para que demos pasos en fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. Honremos a la Santísima Virgen María con el Santo Rosario.